Ser podcast. They say be quiet, hide your face, but fear will never take my place. Esto que están ustedes escuchando es ilegal en Afganistán. Es una canción, Afghan Girls, chicas afganas, de la cantante afgana Hamisha Bahar. Si ahora mismo estuviéramos caminando por Kabul, por la capital de Afganistán, por Herat, que es otra de las ciudades, o por Kandahar, no escucharíamos a las mujeres cantando. De hecho, ni siquiera escucharíamos sus voces, porque es ilegal que se escuche la voz de una mujer en público. También es ilegal que estudien después de los 12 años las niñas, o que salgan sin la compañía de un hombre desde la llegada de los talibanes. Este sábado 15 de agosto, y aunque aquí es fiesta, en Afganistán será un día muy oscuro, tan oscuro como el eclipse de ayer, porque este sábado se cumplen 5 años desde que las mujeres afganas viven con miedo otra vez. Muy buenas tardes. Los talibanes ya están en Kabul, la capital de Afganistán, que está a punto de caer. Mientras tanto, varios países, entre ellos el nuestro, han activado sus planes de evacuación. España tiene todo listo. Alemania, en Afganistán los talibanes han hecho del país algo muy distinto a ese en el que los poemas persas de Rabia Balji recorrieron las calles de Balj, mientras que las matemáticas y la astronomía florecían de la mano del sabio Al-Mansur. ¿Os acuerdan el otro día que hablábamos con Ignacio Crespo de la ciencia árabe? Pues ese era el gran momento de esplendor. Pero eso ha cambiado muchísimo. Sin embargo, una cosa no va a cambiar nunca en Afganistán, que es la resiliencia de su gente y sobre todo de sus mujeres. Con la ayuda y con la compañía todavía de Matías Vallés y de Patricia Simón, voy a presentarles a alguien que era el equivalente a Pepa Bueno, la directora y la presentadora del telediario de Televisión Española, o Ana Blanco, que ustedes también recordarán. Buenas tardes, Khadija Amin. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Estás tranquila? ¿Estás emocionada, me parece, un poco, no? Sí, es que para mí es que me trae muchos recuerdos de estos días que hace 5 años estuve en Afganistán, ¿no? Justo este día, hace 5 años, una periodista chilena me entrevistó sobre qué opinaba yo sobre los talibanes y yo decía que es imposible que vuelven los talibanes, ¿no? Y ahora otra vez estoy en la misma situación, pero es como más... Es una situación que ya ni siquiera puedo comparar con hace 5 años y cómo ha cambiado. Sí que me emociona mucho hablar de todo lo que ha pasado, ¿no? En estos 5 años. Pues aquí vas a tener un rato para contárnoslo todo. Khadija solía presentar los informativos de la televisión, por eso les hablaba de Pepa Bueno. Era una figura parecida. Ella los presentaba en Afganistán hasta la entrada de los talibanes, que ella decía que le parecía increíble, cuando entraron en Kabul después del abandono precipitado de los estadounidenses. Y aunque la acaban de oír hablar, Khadija está legalmente muerta en Afganistán. ¿Por qué exactamente? Es que desde que los talibanes retomaron el Afganistán, el poder, ¿no? Se ha cambiado mucho la situación y mi ex marido, para salir de Afganistán y aprovechar de la situación, porque ya como yo soy una periodista y ahí yo era una cara visible, pues él aprovechó de que yo no podría ni hablar en Afganistán, no puedo ni volver. Aprovechó y hizo un documento falso para salir de Afganistán, que es como libro de familia, podemos decir, en Afganistán. Sí. Lo hizo para salir de Afganistán y este documento aparece que la madre de los niños se ha fallecido. Es como yo no soy la madre de ellos, yo estoy viva, a mí me conoce todo el mundo, pero en documentos oficiales yo estoy muerta. Por lo tanto, llevas 5 años sin ver a tus hijos. No, casi 2 años, porque estaban en Alemania. Y estuvimos, yo le he visto a ellos en Alemania, pero llevo 2 años que no he podido volver a verlos porque su padre es como un secuestro, porque sin mi permiso les llevó de vuelta a Afganistán. Ahora le dejamos un turno a Matías y a Patricia, que sabes que están en línea, pero yo quería preguntarte, quería contarle a todo el mundo cómo viniste de refugiada a España y desde entonces no has parado de luchar por las mujeres de tu tierra. Has publicado un libro, has hecho un documental y has fundado una asociación para mujeres afganas llamada Esperanza Libertad. ¿A qué se dedica esa asociación?
Pues sí, el gobierno español me ha ido a salir de Afganistán, me evacuaron en aviones militares cuando hubo la evacuación, ¿no?, en Afganistán en 2021. Creo que todo el mundo se acuerda de la situación, ¿no?, que la gente estaban ahí, querían escapar de Afganistán agarrando las alas de avión, ¿no? Sí, Entonces era horrible, todo el mundo se recuerda de esta situación. En aquel momento el gobierno español me trajo a España y hace 2 años hemos creado esta asociación para poder ayudar a las mujeres y a las niñas que siguen viviendo bajo régimen de los talibanes en Afganistán, que no pueden escapar. Que tenemos proyecto de educación online, tenemos proyecto de empoderamiento de las mujeres, porque es una manera de que sí que a través de esto podemos ayudar a las que siguen viviendo en Afganistán. Si no, ahora es muy complicado ayudar a salir porque no pueden ni viajar solas. El regreso de los talibanes en el 2021 con Joe Biden, y yo creo que era increíble para los propios talibanes. Ahí están las imágenes de sorpresa cuando ellos llegan al palacio residencial sin apenas resistencia, toman el poder. Entonces ellos dijeron, los talibanes, que habían cambiado, respondían a las preguntas de mujeres periodistas como tú en la rueda de prensa. ¿Todo aquello, Yadilla, fue una ficción, fue una mentira? Sí, esto fue una mentira porque justo cuando salieron esto diciendo en los medios, yo el día siguiente fui a Canal Televisión Nacional para ver que es verdad o solo están diciendo esto porque querían dar una imagen muy negativa de los talibanes. Y yo dije, vale, pues fui ahí con mis compañeras y no nos dejaron entrar en televisión y no nos dejaron continuar nuestro trabajo. Mis compañeros, los hombres sí, y a nosotras no nos dejaron porque somos mujeres y nos dijeron que no pueden. Pero la pregunta era que, vale, pues ayer vosotros estabais hablando en los medios que respetamos a los derechos de las mujeres, pero hoy, ¿qué ha cambiado? No, es que ese es medio. Ya sabíamos que solo querían dar una imagen muy positiva y querían blanquearlo, ¿no? Que no somos los talibanes de hace 20 años que como eran, pero es que los talibanes no son de confianza. Ya conocemos a ellos que durante 20 años hicieron miles de atentados y asesinaron a mucha gente en Afganistán. Precisamente sobre esa interpretación que se está haciendo, ¿no?, de los talibanes y su moderación, te quería preguntar, Jadilla, porque hace un par de meses una delegación de talibanes visitaron la Comisión Europea y se reunieron con representantes de 15 Estados miembros para negociar la deportación de personas afganas. Luego ya restringieron, dijeron que solamente hombres y demás, porque recordemos que la mayoría de las personas que siguen encerradas, por ejemplo, en las islas cárceles griegas, en esos centros de detención, son personas de Afganistán, más de un 80%. Tú escribiste un artículo que recomiendo mucho en El País, precisamente diciendo que esta reunión de la Unión Europea con el régimen talibán suponía cruzar una línea roja, que era una forma de normalizar a un régimen que se podría juzgar por delitos de lesa humanidad, como es este apartheid de género. Para quienes no hayan leído ese artículo, te quería preguntar cómo has vivido esta visita de junio de los talibanes en Bruselas y qué puertas abre esa forma de legitimarles. Vale, pues muchas gracias. Cuando anunciaron que ya quieren invitar a los talibanes, hemos salido en las calles, hemos hecho muchas manifestaciones. Justo en Madrid hemos hecho una manifestación en frente de la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, y muchos afganos en diferentes sitios hemos hecho llamamientos que no queremos que inviten a los talibanes. Nos da igual el concepto, porque es como legitimar a unas terroristas que siguen ahí controlando el país y no han respetado a los derechos de las mujeres. Entonces, ¿qué significa esta reunión invitando a los talibanes? Pero es que no nos escucharon. Ya sabemos que la comunidad internacional no nos quieren escuchar y han demostrado con esta invitación, porque nos da mucho miedo que es como cuando empezaron el negocio de paz con los talibanes, ¿no?, en Qatar. Hablaban y no sabemos de qué han firmado, qué era un acuerdo cuando firmaron con los talibanes y cómo acabó. Y otra vez, ahora en nombre de una reunión técnica que quieren deportar, pero no. Esto es como legitimar a los talibanes y no respetar a los derechos de las mujeres afganas. Jadilla, cuéntale a todos los españoles, sobre todo a todas las españolas, que así igual nos escarmentamos un poco de cosas que votan algunos. ¿Qué cosas no pueden hacer las mujeres en Afganistán? Ya hemos visto que solamente pueden estudiar hasta los 12 años, pero por ejemplo tengo entendido que no pueden salir a la calle solas. ¿Qué más cosas? Es que no pueden salir
no pueden salir de casa, no pueden estudiar, no pueden cantar, no pueden trabajar. Es que hay tantas cosas. Es que ves ¿qué puede hacer una mujer en Afganistán? Solo puede estudiar hasta los 12 años que dijiste y nada más. Incluso el matrimonio infantil hace poco tiempo fue legalizada en Afganistán, que legalizan el matrimonio infantil, y muchas familias aprovechan de esta ley de divorcio, que en la ley de divorcio viene que la mujer puede divorciar cuando sea mayor de edad, pero tiene que tener permiso de su marido, y el marido no va a permitir, esto ya todo el mundo sabe. Entonces os imagináis que cómo será un Afganistán donde las niñas y las mujeres ya no tienen ningún derecho. Además las mujeres no pueden buscar otro método de vivir, porque si no pueden trabajar se ven obligadas a casarse para tener algún tipo de manutención, pero cuando se casan son esclavas porque no pueden divorciarse si no es con el permiso del tipo que las está maltratando, como creo que fue tu caso también. Yo también, sí, aunque había democracia en Afganistán, yo durante 6 años, que yo también fui obligada a casarme con mi ex marido, 6 años yo aguanté todo lo que podía, pero al final tuve que divorciarme. En aquel momento el divorcio no era algo fácil, y ahora con los talibanes es algo más, porque la mujer no puede denunciar hasta que no tenga huesos rotos o no tenga una herida abierta. Fíjate. Entonces no puede denunciar, pero ¿cómo puede denunciar? Ya tiene huesos rotos, pero tiene que ir acompañado con el maltratador. Y sabemos que el maltratador nunca va a acompañar a su mujer para que ella vaya a denunciar. Si ella vaya a denunciar, a ella también pueden detener porque está sola. Entonces es como muy complicado vivir en Afganistán. Sí, sí. Está descartada ahora mismo, Jadilla, una intervención internacional en Afganistán. Eso es imposible, eso no tiene sentido ni siquiera plantearlo. Hubo 20 años, como tú has nombrado ahora, de democracia, vamos a llamar pseudodemocracia, por lo menos de voto, las presidencias de Hamid Karzai. Y en Afganistán, claro, hay 20 millones de mujeres, o más de 20 millones de mujeres. Y llegó a haber juezas, llegó a haber ministras, llegaron a alcanzar los puestos más importantes en la administración, en la gestión, aunque no fuera por supuesto una situación ideal, pero estos 20 millones de mujeres no tienen ninguna forma de ejercer una presión. Es decir, ¿de dónde surge este poder absoluto de los talibanes, que por ejemplo ni siquiera en los países, por ejemplo, árabes del Golfo y tal, ya los emires o los jeques disponen de este poder? ¿Por qué en Afganistán los talibanes tienen este poder absoluto? Es que no, los talibanes eran un movimiento terrorista, un movimiento pequeño, pero ¿quién ha dado poder esto, no? Es que desde que Estados Unidos empezó a hablar con ellos y por otro lado estaban ahí armando a los talibanes, ya sabemos que no era fácil con tanta fuerza que teníamos, fuerzas armadas teníamos en Afganistán, teníamos ejército, teníamos un gobierno, y de repente llegan los talibanes y toman el control. No podemos decir así. Sí que es que entregaron Afganistán a los talibanes. Ya se acabó sus proyectos, no tenían interés para seguir estando en Afganistán, y han gastado muchísimo dinero durante 20 años en Afganistán con los proyectos. De repente deciden que ya no queremos estar aquí y se fueron y dejaron Afganistán. Y es que abandonaron porque ya no tenían interés, sino los talibanes no tenían tanto poder para... Yo me acuerdo muy bien en 2021 cuando los talibanes tomaban controles de provincias, porque iban de provincia por provincia tomando el control, y los militares grababan vídeos y lloraban, que nos dicen que tenemos que dejar nuestra arma y no nos permiten enfrentar con los talibanes. Es que ya es como que ya han firmado en este acuerdo que vamos a abandonar Afganistán y nos da igual lo que va a pasar con las mujeres. No te vayas, Khadija Amin, perdóname, porque está por aquí ya nuestra compañera Andrea Ramón. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Iñaki. Ya hemos contado que Afganistán es el único país del mundo que no permite que las mujeres estudien después de los 12 años. Según la ONU, 2,4 millones de niñas allí han sido privadas de enseñanza secundaria en los últimos 5 años, o sea, desde que llegaron los talibanes. Por eso ha hablado nuestra compañera Andrea con la educadora y cooperante Shabana Basish Rasik. Si no digo bien el nombre, ahora me corrige ella. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bueno, pues creo que el nombre estaba bien, hasta donde tengo entendido. Pues Shabana es la fundadora de la escuela Sola. Sola empezó como una escuela internado en Kabul para niñas afganas, que se fundó en 2016, y para 2021 habían logrado becar a niñas para estudiar de 28 provincias de Afganistán, o sea, casi todo Afganistán.
Entonces, claro, ¿qué pasa en 2021? Pues los talibanes, como estamos hablando, y tuvieron que evacuar Kabul, tuvieron que quemar todos los archivos de las alumnas por su seguridad, y hoy en día es una escuela para niñas de la diáspora afgana en Ruanda. Así que esta es Shabana hablando de en qué estado se encuentra la educación femenina en Afganistán. Los talibanes habían prometido abrir las escuelas en marzo de 2022, todo para que al final las niñas entrasen en clase el primer día con la esperanza de poder acceder de nuevo a una educación y tuvieran que darse la vuelta y volver a casa. Y esa fue la última esperanza de las niñas afganas. Ese mismo año, en diciembre de 2022, los talibanes prohibieron oficialmente a las mujeres el acceso a la educación. Terrible perder todos los derechos de repente. ¿Se lo podían llegar a imaginar ellas o no? Shabana por lo menos no se lo esperaba, en lo más mínimo. O sea, no pensaba que iba a tomar Kabul. Kabul es la capital, es donde están todas las embajadas, es donde estaba todo lo internacional. Entonces, de hecho, comenta que al hablar con políticos, tanto de Estados Unidos como dentro de Kabul, estos pensaban que no ocurriría. Todos pensaban que, en el peor de los casos, aumentaría la violencia y habría una guerra civil en Afganistán, o que los talibanes lucharían para tener más territorio bajo su control, con el que podrían negociar acuerdos por el poder. Y es que Shabana vivió el primer régimen talibán, por lo tanto puede decir que en estos 20 años los talibanes no han cambiado nada. Como comentaba Khadija, de hecho, una de las supuestas diferencias es que en el primer régimen talibán las niñas no podían estudiar en lo absoluto y ahora pueden estudiar hasta los 12 años, pero esta educación es principalmente religiosa. Lo que están intentando normalizar en nuestro país es limitar la educación de las niñas a una educación únicamente religiosa. Eso es lo que quieren, que las mujeres solo estudien el Islam, el cómo rezar, cómo leer el Corán, y que luego usen esa educación para criar a sus hijos. Andrea, igual la pregunta es un poco tonta, pero te la tengo que hacer. ¿Por qué hacen todo esto los talibanes? Es que es una cosa muy ilógica, Iñaki, o sea, porque hay tantísimos estudios que demuestran que mandar a las niñas a la escuela, o sea, es una de las medidas, por ejemplo, para la pobreza, para contrarrestarla. Entonces, esto es lo que dice Shabana al respecto, creo que ella lo explica mejor. Hay mucha evidencia de que el invertir en la educación de las niñas es bueno no solo para las niñas y las mujeres, sino también para todas las personas de nuestra sociedad. Es bueno para todo el mundo que las niñas vayan al colegio. Pienso en esto y a veces pienso que quizá los talibanes son conscientes del poder que tiene la educación femenina y las mujeres con educación, quizá más que el resto de nosotros, porque eso fue lo primero que prohibieron, eso fue lo primero que controlaron. Pues ya está la respuesta, fanatismo religioso es el motivo, efectivamente. Bueno, Iñaki, esa es la excusa que ponen los talibanes, pero curiosamente, ¿sabías que se dice que algunos líderes talibanes mandan a sus propias hijas a estudiar fuera de Afganistán? Vaya, mira. Todos hemos escuchado las historias de líderes talibanes que mandan a sus propias hijas a estudiar en el exterior. Sabemos que los talibanes, a nivel personal, no tienen estas opiniones como una creencia religiosa. Quizás algunos de ellos sí que lo creen, pero muchos de ellos no les imponen esas restricciones a sus hijas. Las usan como una forma de control y poder. Bueno, pues dentro de este panorama, muchísimas gracias a Andrea Ramón. Ha sido una entrevista impactante, a la vez que buenísima. Sigue aquí con nosotros todavía si quieres y sigue con nosotros Khadija también. Pero claro, de todo lo que estamos contando se destila una cosa muy fácil de entender, que uno de los mayores problemas para las mujeres en Afganistán en la actualidad es el asunto médico, el asunto también ginecológico, el acceso a la atención primaria. Para hablar de esto tenemos ya en línea a una médico de Médicos Sin Fronteras que acaba de terminar una misión de 6 meses allí en Afganistán sobre el terreno. Ella es Julia Pisano. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Iñaki. Muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cuál era exactamente tu trabajo allí en Afganistán, en el hospital? Pues yo estuve trabajando, como has dicho, de enero a julio en Mazar-i-Sharif, que es una ciudad en el norte de Afganistán, donde Médicos Sin Frontera apoya el hospital de Mazar, sobre todo en la parte pediátrica. Entonces, allí llevamos la urgencia, los cuidados intensivos neonatales y pediátricos, la neonatología y la pediatría general. Entonces, yo como pediatra
me encargaba sobre todo del soporte técnico al equipo local, y el equipo local estaba compuesto como por unos 10 pediatras y unos 100 médicos y médicas. Sí. Tenías, además, evidentemente, pacientes que eran las mujeres y sus hijos también, que supongo que la salud de unos y de otros estaba completamente relacionada, ¿no? Claro, totalmente. Y aparte que trabajar con niños, muchas veces trabajar con sus cuidadoras, y en la mayoría de casos en Afganistán eran las propias madres. Además que como llevábamos la parte de neonatología y cuidados intensivos neonatales, la salud materna se reflejaba mucho en la grande morbilidad y mortalidad que teníamos en el hospital. Entonces, los datos de mortalidad materna en Afganistán son de verdad desalentadores. Se estima que hay como una de las mortalidades más altas en el mundo. 620 mujeres mueren cada 100.000 recién nacidos vivos, que, bueno, para decirlo en otra manera, es una mujer cada 2 horas muere por motivos relacionados al embarazo o al parto. Entonces, eso, sí. No, te iba a decir que la vinculación a veces trágica de Afganistán con España está, por ejemplo, que hubo una cooperante española que murió donde tú has estado, allí en Mazar-e Sharif, ¿no? Y yo, como estamos hablando todo este segmento de la situación de las mujeres en Afganistán, quería saber la situación contraria, qué pasa cuando una doctora como tú, como Julia Pisano, va a Afganistán. Yo he visto los problemas que habéis tenido, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras en Gaza, donde prácticamente se os prohibió entrar, ¿no?, por culpa del gobierno de Netanyahu. ¿Cómo reciben los talibanes a una doctora allí en Afganistán? En general, yo personalmente no he tenido ningún problema con el gobierno. Es verdad que yo soy pediatra, entonces a nivel más de trabajo clínico no tenía yo una gran relación con los talibanes directa. Es verdad que recibíamos visitas de representante del Ministerio de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, llamado PBPB, que venía a controlar que mantuviéramos las distancias, lleváramos mascarillas, llevábamos el velo. Y eso para el equipo local fue un problema. Hago una sola aclaración, porque antes de que pregunte a Andrea Ramón, que lo estábamos casi sobrevolando, pero no lo decíamos, es que a las mujeres en Afganistán solo la puede atender una mujer, no un hombre, porque claro, la tendría que ver desnuda en muchos casos. Andrea. Claro. Julia, yo te quería preguntar, porque soy consciente de que la salud de la madre, como estábamos diciendo, afecta mucho al hijo y sobre todo su desnutrición. Entonces, las madres tienen problemas para acceder a la atención primaria, ¿no? Eso tiene que ver con lo que acaba de comentar Iñaki, de que sí, solo las puede atender una mujer. Sí, por supuesto, tiene que ver con eso, con el hecho de que se les prohibió también la educación secundaria. Entonces, en los últimos 3 años no hay nuevas profesionales mujeres. Y entonces eso hace que pues, la atención a una mujer sea mucho más difícil. Además, con las restricciones de movilidad, como ha comentado también Khadija, las mujeres no pueden salir si están acompañadas por un hombre familiar de la misma mujer. Y eso también, yo mencionaría los recortes de financiación internacional, que solo en el año pasado hicieron que aproximadamente 450 centros de salud cerraran, y en lo que llevamos de año otros 150 centros cerraron, y eso son puestos vitales para el control en el territorio de enfermedades muy presentes en la población. Precisamente sobre lo que mencionabas de que a las mujeres solamente le pueden atender doctoras, el coordinador de otra de las ONGs que trabaja en Afganistán me contaba que una de las negociaciones que estaba llevando a cabo con el régimen talibán para hacerles ver los peligros de esa política, les decían: si no dejáis que las niñas estudien y lleguen a la universidad, en 20 años no tendréis personal sanitario para que atienda a las mujeres, ¿no? Y ni así entraban en razón. Julia, yo te quería preguntar precisamente por la desnutrición, porque Afganistán es uno de los países no solamente que están sufriendo esta represión de las mujeres, sino con un grado de pobreza más agudizado, especialmente desde 2021, y ahora mismo hay casi 4 millones de niños con problemas de desnutrición. ¿Estos niños y niñas de qué áreas son? Porque me imagino que al final un país tan disperso y con áreas rurales tan aisladas, pues serán los que estarán en peor situación. ¿Cómo llegáis a ellos? Claro, Patricia, muchas gracias por la pregunta. En realidad es como dices, las poblaciones más vulnerables son también las de las zonas rurales, y con el cierre de la atención primaria, nosotros lo que víamos eran muchos niños que llegaban en estado muy crítico
y cuando ya era demasiado tarde para ellos, y eso contribuye también a la elevada mortalidad que teníamos. En parte es las dificultades económicas de las familias, sobre todo las poblaciones que veíamos con más dificultades eran las que también tenían una barrera idiomática importante, como los uzbecos o los turkmenos. Y en esas poblaciones también sería como también el radicalismo era más presente. Las mujeres, Terrible. todas las mujeres llevaban burka o respetaban mucho la segregación, y eso también se reflejaba también en el tipo de niños que teníamos ingresados. Giulia Pisano, médico de Médicos Sin Fronteras y que acaba de terminar una misión de 6 meses en Afganistán. Muchísimas gracias por habernos contado cómo es la situación allí de la salud de las mujeres y casi que te daría las gracias en nombre de todas las mujeres, porque esto es una labor, muy loable. Muchas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde. Muchas gracias. Y a ti, Hadilla Amin, periodista y también la fundadora de la Asociación Esperanza y Libertad. Muchísimas gracias por haber estado en La Ventana. Muchas gracias por seguir defendiendo los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, que esto es muy necesario, que hablemos, que no olvidemos de las mujeres y las niñas afganas. Y Andrea Ramón, muchas gracias también por este rato que nos has preparado, porque realmente ha sido muy, muy revelador. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.